Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. En este vídeo, vamos a hablar sobre lo que Mbappé dijo sobre el Barcelona. Pero antes tenemos que hablar de algunos temas muy importantes para el futuro de nuestro club. Vamos al primero. En un verano que se perfila clave para redefinir el futuro inmediato del FC Barcelona, la dirección deportiva ha comenzado a mover ficha, pero con una lógica distinta a la de los últimos tiempos. Lejos han quedado los días de fichajes impulsivos, de operaciones apresuradas por presiones del entorno o de movimientos mediáticos sin una base deportiva sólida. En esta nueva era, marcada por la llegada de Hansi Flick al banquillo del primer equipo, el Barça empieza a construir un proyecto donde la coherencia, la identidad y el rigor estratégico tienen prioridad absoluta. Y una de las primeras señales contundentes de este nuevo enfoque ha sido la decisión del técnico alemán de bloquear la incorporación de Darwin Núñez, delantero uruguayo del Liverpool que fue ofrecido directamente al club como una oportunidad de mercado que, para muchos, sonaba irresistible. Pero Flick lo tuvo claro, no encaja en el modelo Barça, y su fichaje no se producirá. Para entender la profundidad de esta decisión, es necesario mirar más allá del nombre del jugador y analizar lo que realmente representa esta postura. Darwin Núñez fue una de las grandes apuestas del Liverpool en el último par de años. Llegó desde el Benfica por una cifra cercana a los 75 millones de euros, con la etiqueta de ser el gran sucesor de Sadio Mané y la esperanza de devolverle al club de Anfield el filo ofensivo que había perdido tras algunas salidas clave. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de las expectativas. A pesar de su físico impresionante, su entrega y su explosividad, el rendimiento del charrúa ha estado marcado por la irregularidad, la falta de claridad en los metros finales y una evidente desconexión con los automatismos tácticos que exige el fútbol de élite. Esta última temporada acumuló apenas 7 goles y 7 asistencias, números que, si bien no son catastróficos, están muy por debajo del coste de su ficha y de las exigencias de un club de primer nivel. Ante esta situación, el Liverpool se ha visto en la obligación de abrirle la puerta de salida. Y en lugar de buscar una venta tradicional, ha diseñado una fórmula que resulta llamativa en lo económico, pero peligrosa en lo estructural. Una cesión con obligación de compra, cifrada entre 40 y 45 millones de euros, siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos relacionados con minutos jugados y rendimiento. Un movimiento que, a ojos de cualquier dirección deportiva con urgencias y sin planificación clara, podría interpretarse como una ganga. Pero no en el Barça de Flick. Cuando los representantes del jugador y ciertos intermediarios ofrecieron la operación al club catalán, la respuesta fue inmediata. Hansi Flick bloqueó la posibilidad de forma contundente, dejando claro que no es el tipo de jugador que necesita el proyecto culé. Y no solo por cuestiones técnicas, sino por algo mucho más profundo. Darwin Núñez no encaja en el modelo Barça. No posee el perfil asociativo necesario, no tiene la comprensión táctica para integrarse en un sistema basado en el control, el juego de posición y los automatismos ofensivos. Su estilo vertical, su tendencia al desorden posicional y su poca efectividad de cara al gol contrastan con lo que necesita el Barça para volver a dominar Europa. Y esta decisión, lejos de ser una renuncia cobarde o una muestra de soberbia, es una manifestación de madurez deportiva. Durante muchos años, el Barça se dejó arrastrar por fichajes que no respondían a un plan de juego, sino a impulsos del mercado o exigencias externas. Así llegaron jugadores que jamás debieron vestir la camiseta azulgrana, y que acabaron suponiendo un lastre económico y deportivo para la entidad. La llegada de Flick ha traído consigo una nueva mentalidad. Fichar menos, pero fichar mejor. Apostar por perfiles que se ajusten al modelo, que eleven el nivel del equipo sin comprometer la estructura táctica ni el equilibrio económico. Y Darwin Núñez, por mucho potencial que tenga, no es ese jugador. En paralelo, mientras el Barça rechaza la operación, el Atlético de Madrid se posiciona como el principal interesado en hacerse con los servicios del delantero uruguayo. Para el estilo de juego de Diego Simeone, un ariete como Núñez puede ser una solución ideal. Potente, veloz, con capacidad de ir al espacio y generar peligro con pocos toques. El Atlético, además, busca alternativas ante la posible salida de Correa y la incertidumbre sobre el futuro de Griezmann. En ese sentido, Darwin podría encajar como anillo al dedo en el Metropolitano.
Pero el Barça no es el Atlético, ni por estilo, ni por exigencia, ni por modelo. Además, aceptar una operación de este tipo supondría hipotecar parte del presupuesto de fichajes en un jugador cuya adaptación al ecosistema culé sería, como poco, incierta. Por esa cantidad de dinero, existen otras alternativas en el mercado que sí se adaptan al juego posicional, que tienen inteligencia táctica, capacidad de asociación, talento diferencial y una proyección más coherente con el proyecto que Flick quiere construir. El Barça, bajo esta nueva dirección, no está para experimentos. Está para consolidar una identidad y para devolver al club al lugar que le corresponde. Por si fuera poco, esta negativa también tiene una lectura positiva en clave interna. La apuesta por la Masía, por los jóvenes talentos que han ido apareciendo en los últimos tiempos, vuelve a tomar fuerza. Jugadores como Marc Guiu, Pau Víctor o incluso opciones externas más alineadas con el estilo de juego, tienen ahora más oportunidades de demostrar su valía. Flick quiere construir una plantilla sólida, equilibrada y con piezas que se entiendan entre sí dentro del terreno de juego. Y Darwin Núñez, por mucho nombre que tenga, no es una pieza que encaje en ese puzzle. Este tipo de decisiones son las que marcan el rumbo de una entidad. No siempre hay que decir que sí al mercado. No siempre hay que dejarse llevar por lo que parece una buena oportunidad sobre el papel. A veces, decir no es la decisión más valiente y acertada. Y eso es precisamente lo que ha hecho Flick. Ha priorizado el colectivo, el estilo y la identidad del Barça por encima de los impulsos y las tentaciones. Y eso, en tiempos donde el mercado se mueve más por caprichos que por convicciones, es algo que debe celebrarse. Por todo esto, la afición culé tiene motivos para estar satisfecha. El nuevo entrenador ha demostrado tener carácter, personalidad y una visión clara del camino que debe seguir el club. Ha puesto un límite, ha marcado el territorio y ha dejado claro que en el Barça no juega cualquiera. Solo aquellos que respeten el estilo, que lo entiendan y que lo ejecuten con excelencia tienen cabida en este proyecto. Y esa es, sin duda, la mejor noticia que podíamos recibir en este inicio de ciclo. Y ahora, culés, os lanzo la pregunta. ¿Estáis de acuerdo con la decisión de Hansi Flick de bloquear el fichaje de Darwin Núñez? ¿O creéis que el Barça debería haber aprovechado la operación? ¿Preferís seguir apostando por el modelo, por los jóvenes y por fichajes realmente estratégicos, o era momento de jugársela con un perfil diferente? Sea cual sea vuestra opinión, lo cierto es que estamos ante un Barça que piensa antes de actuar, que planifica, que protege su identidad, y que, sobre todo, empieza a ilusionar de nuevo. La segunda noticia es sobre una decisión muy importante para nuestro amado club. El Barcelona está ante una encrucijada que, lejos de ser un problema, representa una gran oportunidad. La posible venta de Frenkie de Jong al Liverpool, por una cifra cercana a los 40 millones de euros, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más encendidos de los últimos años en el entorno azulgrana. ¿Realmente vale la pena seguir apostando por el centrocampista neerlandés como pieza estructural del equipo? Y la respuesta, al menos desde una visión estratégica, fría y a futuro, parece cada vez más clara. Su salida puede ser un paso necesario y acertado para el Barça del presente y del futuro. El mediocentro holandés llegó al Camp Nou en 2019 como una apuesta de futuro, como una promesa que venía de deslumbrar en el Ajax y que debía heredar la batuta de un centro del campo legendario. Con 86 millones de euros de inversión, su fichaje fue una declaración de intenciones. El club no solo apostaba por un joven con enorme proyección, sino que pretendía revitalizar el famoso ADN Barça con un futbolista que, al menos en teoría, encajaba en esa idea futbolística basada en el control, la pausa y la superioridad posicional. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que las expectativas no siempre se cumplen. Y más allá del cariño y del respeto que Frenkie se ha ganado por su entrega, compromiso y profesionalismo, lo cierto es que nunca ha logrado consolidarse como ese jugador determinante que el club esperaba. Ha dejado destellos. Sí. Ha tenido fases buenas. Sin duda. Pero nunca ha llegado a ser el futbolista que marcase diferencias de forma regular, ni en el juego ni en los grandes partidos. Y en un club como el Barcelona, donde cada detalle cuenta y donde cada euro invertido debe justificar su retorno en rendimiento o títulos, esto importa, y mucho.
El anuncio de una oferta formal del Liverpool por 40 millones de euros, en plena reestructuración del conjunto inglés bajo las órdenes de Arne Slot, no es una casualidad. En Anfield saben que necesitan reforzar el centro del campo con un jugador técnico, versátil y con experiencia en grandes escenarios. De Jong encaja en ese perfil. En la Premier League, donde el ritmo es más alto, los espacios más abiertos y el juego más directo, es probable que pueda rendir mejor que en un Barcelona donde el juego posicional le exigía cosas que, sencillamente, no son su fuerte. Y eso está bien. No todos los grandes jugadores encajan en todos los contextos. Lo importante es entenderlo a tiempo. Desde la perspectiva culé, lo fundamental es dejar de aferrarse a nombres y empezar a pensar en estructuras. El nuevo Barcelona, con Hansi Flick al mando, necesita tomar decisiones valientes. Y una de ellas pasa por liberar masa salarial, sanear las cuentas y apostar por futbolistas que verdaderamente encajen en la idea de juego del técnico alemán. Frenkie de Jong, con su elevada ficha y su rol protagónico, ocupa un espacio que, hoy por hoy, puede ser mejor aprovechado por otros jugadores o por una planificación más racional del centro del campo. Hablamos de un futbolista que, en la temporada actual, ha disputado 40 partidos con apenas 2 goles y 2 asistencias. Números pobres para un centrocampista que, en principio, debía ser el motor ofensivo del equipo. Pero más allá de las estadísticas, lo más preocupante ha sido su desconexión táctica en muchos tramos de los partidos importantes. Su tendencia a conducir en exceso, a desordenarse y a romper la estructura posicional, ha sido más una debilidad que una virtud dentro de un sistema que exige precisión, lectura del juego y ubicuidad. De Jong es brillante cuando el partido se rompe, pero el Barça necesita controlar, dominar y marcar el ritmo. Y ahí, el neerlandés siempre ha tenido dificultades. Además, el club no puede permitirse seguir manteniendo salarios tan altos sin un rendimiento que los respalde. Su contrato, vigente hasta 2026, es uno de los más elevados del vestuario. La hipotética venta al Liverpool no solo permitiría ingresar una suma importante de dinero, sino también liberaría una carga financiera considerable, clave para poder inscribir nuevos jugadores, mejorar contratos de jóvenes promesas o incluso afrontar fichajes estratégicos. No es una cuestión de querer vender por vender, sino de aplicar una lógica deportiva y económica necesaria en estos tiempos. No olvidemos tampoco que el Barcelona tiene en su plantilla y en su cantera a jóvenes talentos que sí han demostrado capacidad para crecer dentro del modelo. Gavi, cuando esté recuperado, es una garantía de carácter, sacrificio y comprensión del juego. Fermín López ha dado un paso adelante esta temporada, aportando dinamismo y llegada desde segunda línea. Incluso Marc Casado y otros nombres de la Masía asoman como alternativas reales para los próximos años. Y si a eso le sumamos que se puede acudir al mercado para buscar un mediocentro específico que se ajuste al perfil que Flick desea, la venta de Jong se convierte en una decisión estratégica, no traumática. Además, y esto es importante remarcarlo, el club ya no se opone a su salida como antes. Hace 2 años, cuando el Manchester United mostró interés, el Barcelona se cerró en banda. Joan Laporta y Xavi Hernández apostaron por mantenerlo, convencidos de que era insustituible. Pero hoy el contexto ha cambiado. Ni Frenkie ha dado ese salto cualitativo que se esperaba, ni el club está en condiciones de rechazar ofertas que pueden desbloquear muchas operaciones pendientes. La situación financiera sigue siendo delicada, y los ingresos extraordinarios, como una venta de este calibre, son clave para el equilibrio. La afición debe entender que esto no es un castigo, ni una traición. Es una decisión madura, valiente y lógica, que se toma desde el convencimiento de que el equipo puede evolucionar mejor sin ciertas piezas que, aunque valiosas, no terminan de encajar. Frenkie de Jong merece respeto, y su paso por el club dejará huella, pero su ciclo parece haber llegado a su fin. Es momento de agradecerle y dejar que vuele hacia nuevos horizontes. Desde esta perspectiva, la pregunta a los culés es clara y directa. ¿Qué opináis sobre la posible venta de Frenkie de Jong? ¿Creéis que ya ha cumplido su etapa en el Barça y que su salida puede beneficiar al equipo? ¿O consideráis que aún tiene margen de crecimiento dentro del nuevo proyecto de Flick? Vuestra opinión importa,
Porque el barcelonismo es mucho más que un conjunto de decisiones de despacho. Es sentimiento, pero también reflexión. Y en estos momentos, hay que pensar en lo mejor para el escudo, para la camiseta y para el modelo de juego que nos ha dado identidad. Las emociones son parte de este deporte, pero no deben nublar la visión de futuro. Hemos visto cómo otras ventas en el pasado, incluso más dolorosas, permitieron abrir etapas gloriosas. La salida de Ronaldinho dio paso a Messi. La marcha de Deco permitió a Xavi crecer. La venta de Neymar, más allá de las circunstancias, ayudó a reequilibrar la plantilla. Y hoy, en 2025, estamos ante otro de esos momentos en los que el club debe pensar en lo que necesita, no en lo que siente. Por eso, desde esta mirada culé, convencida de que el futuro se construye con decisiones firmes, la venta de Frenkie de Jong al Liverpool no debe verse como una pérdida, sino como una liberación. Para él, que podrá redescubrir su fútbol en otro entorno. Para el club, que podrá oxigenar su economía y su vestuario. Y para el equipo, que tendrá espacio para jugadores que sí encajan con la idea de Flick. La tercera noticia es sobre la crisis que el Barça causó en el Madrid y las repercusiones sobre las palabras de Mbappé. Florentino Pérez está en estado de ebullición. No es para menos. Después de otra derrota contra el Barcelona, esta vez en la final de la Copa del Rey, el presidente del Real Madrid no solo ha tenido que digerir el sabor amargo de perder un título a manos del máximo rival, sino que ha tenido que soportar lo que más le molesta en el mundo, que alguien desde dentro del club reconozca públicamente que el Barça es mejor. Y no fue cualquiera quien lo dijo. Fue nada menos que Kylian Mbappé, el jugador que Florentino fichó con bombo y platillo para ser la cara visible de su nuevo proyecto galáctico, el emblema de la próxima generación blanca. Pero las palabras del francés, lejos de generar ilusión, han encendido todas las alarmas en Chamartín y están alimentando una tormenta interna que amenaza con destrozar el ya tambaleante equilibrio en la Casa Blanca. Los resultados están delante nuestra, no hay cómo ocultar eso, dijo Mbappé con una mezcla de resignación y lucidez tras la nueva humillación ante el Barcelona. Una frase sencilla, directa, pero cargada de verdad. Porque cuando un jugador como él, con todo el peso mediático que tiene, se atreve a verbalizar lo que Florentino se niega a aceptar, el terremoto es inevitable. Y por si fuera poco, el francés fue más allá. Elogió abiertamente al entrenador culé Hansi Flick, a quien definió como un técnico moderno, ambicioso, con una idea clara de juego, y lo más demoledor, afirmó que le gustaría trabajar un día con él. Una declaración que, en un contexto de estabilidad institucional, podría pasar como un halago neutro. Pero en este Real Madrid en crisis, ha sonado como una traición. Porque no se trata solo de perder una final, se trata de que el referente ofensivo del proyecto blanco haya desnudado públicamente las carencias del equipo, y de paso, lanzado un dardo directo al corazón del banquillo madridista. Las palabras de Mbappé son, de forma sutil pero contundente, una crítica a Carlo Ancelotti, el entrenador al que cada vez más voces dentro y fuera del club señalan como el principal responsable del desastre deportivo que vive el Madrid. Un técnico anclado en fórmulas del pasado, que ha sido incapaz de contrarrestar el vendaval de fútbol, intensidad y planificación que propone el Barcelona de Flick. Florentino, que maneja el club como un monarca absolutista, no tolera las voces disidentes. Pero esta vez no se trata de un periodista, ni de un exjugador, ni siquiera de un directivo en la sombra. Esta vez, quien cuestiona el proyecto es su joya más valiosa. El jugador que debía ser el escudo de su legado. Y eso, en los códigos de poder del madridismo, es inaceptable. Las fuentes cercanas al entorno blanco aseguran que el presidente ha mostrado profunda molestia con las declaraciones del francés, y que incluso se ha planteado sanciones internas. ¿Pero qué puede hacer Florentino? ¿Callar a Mbappé? ¿Obligarlo a retractarse? No tiene cómo. El daño ya está hecho. Y lo peor para él, Mbappé solo ha dicho la verdad. Porque la realidad es que el Barcelona está por encima. No es una opinión, es un hecho. Y no lo decimos solo los culés, lo dicen los resultados, el juego, la evolución del equipo y ahora, también lo dice Kylian Mbappé. Mientras el Madrid se hunde en sus propias contradicciones, el Barça resurge con un proyecto joven, ambicioso,
liderado por un técnico que ha logrado recuperar el ADN competitivo de una institución que siempre se ha definido por su identidad futbolística. Flick ha entendido el alma blaugrana desde el primer día. Ha apostado por la cantera, ha recuperado jugadores en bajo rendimiento, ha implementado una presión alta eficaz y ha devuelto al equipo el hambre de gloria que parecía apagado en los últimos años. El contraste con Ancelotti no podría ser más evidente. Mientras el alemán construye un equipo reconocible, el italiano sobrevive a base de individualidades y ajustes circunstanciales. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Porque un equipo sin alma, sin una idea de juego clara, sin un proyecto sólido detrás, puede ganar partidos, pero no domina eras. Y el Barcelona ha vuelto para dominar. Desde la ciudad condal no podemos sino celebrar este momento. No solo por haber levantado una Copa del Rey tras vencer al eterno rival en una final, sino por ver cómo hasta los propios referentes del madridismo se rinden ante la evidencia. Que Mbappé elogie a Flick, que reconozca la superioridad del Barça y que exprese su deseo de trabajar algún día bajo el mando del técnico alemán, es una señal de algo más profundo. El Barça vuelve a ser el destino deseado. Vuelve a ser el epicentro del fútbol. Y si hasta los galácticos del siglo XXI lo saben, ¿qué le queda al madridismo más recalcitrante? La crisis del Real Madrid solo va a empeorar. Porque no se trata solo de un mal resultado, se trata de una implosión institucional. Los jugadores no creen en el entrenador. El presidente se siente traicionado por su estrella. La prensa ya ha comenzado a hablar de fin de ciclo. Y mientras tanto, en Barcelona, se respira ilusión. Se trabaja con visión de futuro. Se disfruta el presente. Y se construye una hegemonía. Como culé, no puedo evitar lanzar una pregunta a nuestra afición. ¿No sería maravilloso que Mbappé, en lugar de lanzar elogios desde la distancia, decidiera dar el paso y vestir de una vez la camiseta blaugrana? Porque si realmente quiere ganar, si de verdad desea dejar huella en la historia del fútbol, el camino está claro. El Barça es el club que mejor puede potenciar su talento, el entorno ideal para que despliegue todo su potencial, sin estar atado a un sistema caduco y a un presidente que solo piensa en su legado personal. Florentino, puedes seguir encerrado en tu burbuja, negando lo evidente, ignorando las señales. Pero la realidad te ha explotado en la cara. Y esta vez, no tienes a nadie a quien culpar. Porque hasta tu fichaje estrella te ha puesto frente al espejo. ¿Y qué ves? Un club perdido, sin identidad, sin liderazgo real. Un equipo que ya no intimida, que ya no impone respeto, que ya no ilusiona. La hegemonía del Barça no es un deseo, es un hecho. Y cada vez que un clásico se juega, lo volvemos a demostrar. La Copa del Rey es solo otro capítulo en una historia que vuelve a escribirse con letras blaugranas. Y si hasta Mbappé lo admite, si hasta él quiere trabajar con Flick, ¿qué están esperando los que todavía viven de las glorias del pasado? A ti, afición merengue, te lo decimos con todo el respeto, y un poco de sorna, claro, vuestro problema no es el árbitro. No es la suerte. No es el césped. Vuestro problema está en el palco, en el banquillo y ahora, incluso, en el vestuario. Y la cura no está en cambiar de entrenador o fichar otro crack. La cura sería adoptar una filosofía, un modelo, una identidad. Justo lo que lleva décadas haciendo el Barcelona. Y para los culés, este es el momento de soñar. De mirar hacia adelante con optimismo. De imaginar un futuro en el que figuras como Mbappé, en lugar de admirar desde la distancia, decidan sumarse al proyecto más apasionante del fútbol europeo. Porque aquí se construyen leyendas. Aquí se juega para dejar huella. Aquí se vive el fútbol con pasión, arte y ambición. Déjanos tu opinión en los comentarios.